Cada uno vamos a darle un saludito al hermano que está al lado. Vamos a declarar esa palabra de bendición sobre cada hermano. Vamos a decirles que Dios lo bendiga, que Dios sea hablando esta noche a través de la palabra que Él trae, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, es un placer, es un privilegio el de nuevamente estar en este lugar, dándole la gloria y la honra a mi Padre, porque Él es el que lo hace posible en nuestras vidas, y Él hace como le place. Hoy quiso que este hombre estuviera nuevamente en este lugar, declarando su palabra, declarando que Él vive, que Él es nuestro Rey, y que a través de esa palabra que Él coloca en cada predicador que se para en este lugar, es palabra de libertad que Él trae para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a colocar este tiempo en las benditas manos del Señor, declarando que Él vive, declarando que Él es el Dios todopoderoso, el Dios que se mueve en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, bendito Rey de los cielos, Señor, porque sabemos, Dios de los cielos, que Tú eres ese Padre fiel, ese Padre misericordioso, ese Padre, Señor, que hace, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, hombres nuevos, hombres, Señor, a los cuales Tú quieres, Señor, glorificar, a los cuales, Señor, Tú quieres llevar de la mano, bendito Rey, porque a través de nosotros, Señor, vamos a conquistar naciones, Señor, vamos a conquistar, bendito Dios de los cielos, Señor, esos poderes del mundo, bendito Dios, que se quieren levantar, pero Tú nos tienes como ese pueblo, Señor, al cual Tú empoderas, bendito Rey, y al cual, bendito Dios de los cielos, Señor, Tú quieres glorificar. A Ti sea la gloria, la honra, bendito Dios. Yo me hago a un costado, bendito Señor, creyendo y declarando que Tu Espíritu Santo está en este lugar, bendito Dios, tocando la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están en este lugar, bendito Dios, deseosos, ansiosos de escuchar Tu palabra, Señor, y también, Señor, esta palabra que salga como esa punta de lanza, como esa flecha lanzada, bendito Dios, Padre de la gloria, hacia ese lugar de afuera, para que sea entrando esta palabra, Señor, a cada casa, a cada hogar, pero también sea entrando a cada corazón, bendito Dios. Que esta palabra sea haciendo hombres nuevos, personas nuevas, bendito Rey de los cielos. A Ti sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza, Señor. Úsanos, Padre Santo, Señor, para hablar Tu palabra, para declarar Tu palabra a este pueblo deseoso, Señor, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Dios me bendiga. Es tremendo, mis hermanos, porque en 14 años que voy a cumplir de estar en el Evangelio del Señor, primera vez que repito un tema, ¿cierto? En menos de 8 días, y si el Señor lo quiso así es por algo. Entonces lo voy a decir así, pero es un poco más complicado repetir un tema que sacar un tema nuevo, porque ya yo le decía al Señor, Señor, ya yo hablé esto, ya yo hablé lo otro, ¿de qué me vas a poner a hablar de usted? Y si el Señor va a hablar de lo mismo, es porque Él quiere recalcarle al pueblo, hablarle al pueblo y hacerle ver al pueblo que de pronto estamos fallando, que de pronto las victorias que tenemos se pueden perder por nuestra de pronto manera de vivir, o por nuestra falta de conocimiento de lo que la palabra nos habla. Entonces el Señor nos quiere llevar nuevamente al libro de Josué, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vamos, pueblo, a sacar la palabra, la Biblia. Los que la tengan electrónicamente la pueden usar, las que la traen física, vamos a abrirla en Josué capítulo 6, porque Él quiere hablarnos hoy. Él quiere traer esa palabra a nuestras vidas. Vemos, mis hermanos, que en el capítulo 6 Dios nos hace una promesa, pero también
nos coloca una demanda. Y esa promesa es la toma de Jericó. Dice la palabra, versículo 1 en adelante del capítulo 6 de Josué. Leemos palabra santa en nombre del Padre y del Hijo, bajo la unción y dirección del Santo Espíritu de Dios. Libro de Josué, capítulo 6, verso 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Démosle hasta el versículo 5, mi hermano. Amén. Verso 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Verso 3. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos acá, mis hermanos, que Dios le entrega a Jericó al pueblo de Israel. Y le entrega a Jericó porque ya se lo había prometido. Ya le había entregado, ya le había prometido que le iba a entregar ese pueblo al pueblo de Israel, ese pueblo de Jericó. Pero vemos que la palabra está diciendo que las puertas de Jericó estaban bien cerradas y que era una muralla, que rodeaba todo el pueblo, la ciudad de Jericó, esa población, y era imposible entrar, ¿cierto? Era imposible hacer la toma de Jericó. Pero vemos que el Señor le da esa estrategia a Josué y al pueblo, diciéndole que fueran a ese pueblo. Dice: vayan a ese pueblo, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, y cada uno derecho hacia adelante. Entonces vemos lo que Jehová le está diciendo a Josué y al pueblo, qué tienen que hacer para hacer la toma, ¿cierto? Y el pueblo lo hace, porque si seguimos leyendo el contexto de esta palabra, el pueblo va y va todo el pueblo, todo el ejército, el guerrero del pueblo de Israel, y se toma Jericó. Hacen como el Señor les dice, y todo el pueblo, cuando se caen las murallas, van hacia adelante, porque es tremendo, mis hermanos, porque hasta eso tenían que cumplir. Tenían que ir como Jehová les dijo: van hacia adelante, derecho. No van a coger ni para un lado ni van derecho. Pero es tremendo, mis hermanos, porque vamos al versículo 18 y el versículo 19, donde está la demanda. Ya Dios les había dado esa promesa que iban a tomarse a ese pueblo desde Jericó. Pero viene una demanda, mis hermanos, porque detrás de una promesa siempre va a venir una demanda. Para nosotros poder tomar esa bendición, tenemos que cumplir la palabra de Dios, que es una demanda que el Señor nos da. Mi hermano Jorge. Amén. Verso 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la 19, verso 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce
y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Amén. Entonces ahí estamos viendo la demanda que Dios le puso al pueblo, la demanda que Dios le dio al pueblo. No toquen nada de lo anatema, ¿cierto? Guardaos de todo lo anatema. El viernes pregunté, ¿qué es para ustedes, qué significa la palabra anatema? El pastor me respondió, maldición. maldición. ¿Qué creen ustedes, que para ustedes, qué significa esa palabra? Pecado, muerte, Pecado. Algo que va en contra de lo que no le agrada a Dios. porque no es algo de Amén. contrario. Gloria a Dios. Dice que la palabra anatema en hebreo se pronuncia sirem y corresponde comúnmente a una cosa dedicada, o sea, a una cosa dedicada a los ídolos. Cuando usted va a dedicar algo, no se lo está dedicando a Dios, sino que se lo dedica a los ídolos. Porque a Dios no le dedicamos, a Dios le prometemos, o si le vamos a prometer, le cumplimos. A Dios le tenemos es que cumplir, no dedicarle nada, mis hermanos. Nosotros tenemos es que cumplirle a Dios lo que nosotros le queremos prometer, o lo que Él nos está hablando a nosotros tenemos que cumplirlo. Entonces dice que la palabra anatema significa yirén en hebreo, y es algo dedicado, maldición, maldición. Cuando nosotros dedicamos algo, eso viene en maldición, porque no es de Dios el dedicar las cosas. También vemos que el pecado que va a cometer Acán, porque vamos a entrar de una vez vamos a entrar de una vez en la palabra, en la prédica. Dice que el pecado que cometió Adán, en la Biblia dice que Acán, habiendo desviado para su uso algo del botín de Jericó que Dios había dedicado, se lo llevó, ¿cierto? La palabra nos muestra que Dios dice, destruyan a Jericó. Todo, destruyan desde el más pequeño hasta el más viejo, todo, las ovejas, el ganado, todo lo que es animal, todo lo que es territorio, destruyanlo. El oro, la plata y todo el cobre, lo que viene en metal, me lo dedican a mí. Y vemos que acá toma algo de lo de Dios, cuando no tenía el permiso. Y la palabra nos habla de que el que quería tomar algo de las cosas de Dios tenía que pagar. Tenía que pagar. Cuando usted va a tomar algo de las cosas de Dios, hay un algo que pagar. Dios coloca ese algo para pagar. Entonces vemos que Adán lo toma lo que se lleva de ese pueblo Jericó, que es anatema, porque es mirado con inmundicia, es mirado con desprecio del Señor, porque es un pueblo que está en pecado, es un pueblo pagano. Entonces Dios dice, no me tomen nada de lo de ellos. Vamos al capítulo 7 de Josué para ver cuál fue el pecado de Acán. Dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Amén. Entonces vemos que hubo una desobediencia del pueblo de Israel. Ustedes dirán, pero del pueblo de Israel, pero si el que pecó fue Acán, no fue el pueblo de Israel. Pero es tremendo, mis hermanos, esta connotación que nos está trayendo la palabra, porque si hoy uno de nosotros falla el pueblo. Nos está mostrando la palabra que Acán falló. ¿Por qué? Porque Acán se llevó de lo del anatema lo que no tenía que llevarse. Yo me imagino cuántos vieron lo que Acán se llevó. Yo me imagino cuántos analizaron lo que Acán estaba haciendo. Su familia vio cuando él entró con el oro, con la plata, entró con lo que tomó y lo guardó, lo escondió. Yo me imagino que su familia lo vio. Entonces,
Es tremendo, mis hermanos, porque somos un pueblo, somos el cuerpo de Cristo. Yo creo que si usted se machuca el dedo pequeño del pie, le duele hasta la coronilla, ¿cierto? Si usted se pega un golpe en la mano derecha, le duele la izquierda. Entonces, como somos ese pueblo, somos el cuerpo de Cristo. Si hoy falla mi dedo índice de la mano derecha, está fallando el cuerpo, mi hermano, porque el cuerpo se está dando cuenta de lo que el dedo índice hizo. Y eso pasó con Acán. Dice la palabra que los hijos de Dios de Israel cometieron una prevaricación. Prevaricación, dice la palabra. Prevaricaron, cometieron un error, cometieron una falta. Todos, no fue solamente Acán, todos. Dice, en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora vemos por qué nombran toda la familia, por qué nombran a Carmi, por qué nombran a Sabdi, por qué nombran a Sera y por qué nombran la tribu de Judá. Porque cuando fallamos, en ese entonces, en ese tiempo, cuando fallaba Israel, Israel estaba por tribus, por familias, ¿cierto? Distribuidos por tribus y por familias. Cuando fallaba una tribu, y si era alguien de la familia, entonces decían, la tribu tal falló, sáquenme a la familia tal, y de esa familia sáquenme a tal. Ahora lo vamos a ver más adelante, porque vamos a ver cómo por una persona falla una familia, cómo por una persona falla el pueblo de Dios, cómo por una persona nos perdemos la bendición por la avaricia, por el engaño y por no estar atentos a la obediencia de Dios, por no obedecer, por no andar en santidad. ¿Cómo nos perdemos la bendición? Hoy podemos estar nosotros esperando una bendición, pero ¿cómo estamos viviendo? Mis hermanos, tenemos que caer en cuenta de que si yo hoy pertenezco a Camino a la Libertad, pero si yo hoy voy a fallar donde Dios me ha colocado, no va a fallar César Perdomo, sino que van a decir, la iglesia Camino a la Libertad, véalos como son, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, es importante que pongamos mucha atención en este momento para que nosotros veamos por qué falló Acán, porque se quedó con lo que no tenía que quedarse. ¿Y qué pasó de ahí en adelante? De ahí en adelante, desde el versículo 2 al versículo 9, suceden un sinnúmero de cosas. Mi hermano Jorge, vamos a leer hasta el versículo 9, por favor. Verso 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Ben-Jabén, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Verso 3. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron a ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Verso 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor,
¿qué diré? Ya Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. La espalda, perdón. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Amén. Es tremendo, mis hermanos, porque vemos en el versículo 2 y en el versículo 3 que Josué envía espías. Pero Josué no sabe, porque no está al tanto de lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Él no supo qué fue lo que pasó en Jericó. Él no supo qué fue lo que pasó con Acán. Y él está llevando la obediencia a Dios, porque ya él sabía que Dios le había dicho: ahora vaya a Jai, para que también tomen a Jai. Pero él no sabía lo que había pasado con el pueblo en ese momento. Eso de pronto pasa en las iglesias, mis hermanos. Eso de pronto está pasando en el pueblo de Dios, que muchas veces nosotros vamos a tomar esa conquista, a tomar esa bendición, pero no sabemos lo que está pasando al interior de la congregación. No sabemos lo que está pasando al interior de la iglesia. No sabemos quién está llevando el anatema. No sabemos quién está cometiendo el error. No sabemos quién está llevando el pecado en sus bolsillos. A ver. Mi hermano, yo quiero dar un aporte con su venia. Aquí vemos a la iglesia reflejada. Vemos a Josué como pastor, ¿cierto? Y la iglesia es el pueblo. Y aquí vemos la deshonestidad de un pueblo. El pastor no tiene la culpa. El pastor crea unos cronogramas y el pastor confía en su pueblo. Pero vemos una deshonestidad del pueblo para la escuela de Dios. Amén. Es que acá nos está mostrando la palabra que muchas veces el pastor o el líder el que está comandando ese barco al cual Dios puso, no está en el entendimiento, no está llevando lo que el pueblo está haciendo. Lo dije el viernes y vuelvo y lo digo hoy. Yo puedo estar aquí en este momento, mis hermanos, predicando la palabra, pero yo puedo ser anatema. ¿Por qué? Porque no llevé sinceridad con el pastor cuando me dijo: predica la palabra el miércoles. Yo, si hubiese sido anatema, yo hubiese podido llegar donde el pastor y decirle: pastor, no me ponga. Eso se llama honestidad, que no hubo en el pueblo de Israel. Que no hubo en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel sabía que no debían de tomar del anatema, pero el pueblo de Israel vieron cuando Acán tomó lo de Israel, cuando Acán tomó de lo del anatema, y debieron haber dicho: un momento, no vayamos porque estamos en pecado, porque alguien del pueblo cayó en pecado, ¿cierto? Pero si lo vemos en este tiempo, entonces vamos a decir: pero ya están juzgando. Ya están juzgando, no vamos a juzgar, vamos a decir: no hagamos esto, o si no nos están saliendo las cosas, iremos a ver qué ha pasado. Y si hay algo o hay alguien que está cometiendo el anatema, salga y dígale al pastor: pastor, voy yo, déjeme quieto, pastor, yo me hago a un lado, a un costado, porque si yo voy con ustedes, perdemos la victoria. Perdemos la guerra, perdemos la batalla, ¿cierto? Entonces vemos que en el versículo 3, en el versículo 2, José envía los espías obedeciendo a Dios, porque él sabía que Dios le iba a entregar en sus manos a los de Cai. Pero vemos en el versículo 3 que dice la palabra: y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo y yendo allí, porque son pocos. El pueblo estaba confiado, los líderes estaban confiados, los asesores que estaban al lado de Josué, sin saber qué estaba pasando junto con Josué, estaban confiados
junto con los espías que fueron y vieron que Jai era pequeño, que no había sino por ahí 2.000 o 3.000 hombres, y dijeron: no lleve a todo el pueblo, no mande a todo el pueblo, no ponga en este momento al pueblo, a todo el pueblo a ayunar. Vamos a ayunar unos pocos porque los otros van a vigilar. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque estaban confiados de que iban a llevar la victoria. El éxito dependía de su propio estado, de ser conquistados por Dios. El éxito dependía de ellos, pero porque Dios ya los había conquistado a ellos. Ya ellos sabían que por haber conquistado a Jericó, ya ellos sabían que iban a conquistar a Jai, porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Lo que no sabían era, me perdonan la palabra y la expresión, el tapado que tenía el pueblo de Israel, porque tenían un tapado y grandísimo. Eso es como usted trabajar en una empresa y tener el tapado y usted no sabe que recibe la quincena y le van a decir chao. Y usted está haciendo planes de comprar carro, de comprar casa, cuando vamos a ser despedidos. Entonces dice la palabra en el versículo 2 y en el versículo 2 y en el versículo 3 que se perdió esa plática que le dieron a los espías para que fueran a mirar qué había pasado, cómo estaban que hacer, pero perdieron la batalla. Entonces vemos que en el versículo 4 y 5 dice la palabra que subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, de los cuales huyeron delante de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Mis hermanos, es tremendo, porque cuando hay deshonestidad, porque cuando no hay verdaderamente una unión, cuando no hay verdaderamente, como la palabra nos invita a nosotros, que tenemos que estar unidos, unánimes, orando, peleando unánimes por la bendición. No hay una unanimidad. Entonces Dios no está donde un pueblo está desunido. Y el pueblo en este momento podía ir unido, pero el pueblo estaba desunido, porque Dios no iba con ellos. Y si Dios no va con nosotros, mis hermanos, vamos a perder todas las batallas que tengamos con el enemigo. Todas las batallas. El pueblo de Dios tenía miedo. El pueblo de Dios no tenía buenas razones, porque el pueblo de Dios sabía que estaban en pecado. Y las razones que tenía el pueblo, dice la palabra, porque si Dios no luchaba por ellos, no tenían sino que perder. No tenían sino solamente la derrota. Hijos, mis amados, cuando Dios no va con nosotros, cuando Dios no está con nosotros, cuando nosotros estamos peleando algo, perdemos. Si Dios no camina con nosotros, si Dios no está con nosotros, cuando nosotros estamos en una lucha palmo a palmo con el enemigo, pero si nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida, si nosotros queremos tomar del anatema, ¿y qué es el anatema? Maldición. ¿Qué es el anatema? Cuando nosotros queremos vivir andando para Dios aquí, pero también queremos vivir aquí para el mundo, tomando las cosas del mundo. Cuando queremos andar en fornicación, pero después de que hacemos fornicación, vamos y nos arrodillamos al Señor y le decimos: perdónenos, Señor. Pero 8 días, 15 días después, nos vamos de rumba. ¿Cierto? Muchas veces dejamos de hacer las cosas de Dios por hacer las cosas del mundo. Entonces, cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, pero queremos estar en las cosas del mundo, estamos tomando de lo anatema.
Y cuando nosotros estamos tomando de lo anatema, Dios no está con nosotros, porque la palabra nos lo está mostrando, que Dios no está con nosotros. Aunque luchemos, aunque peleemos, vamos a pelear con nuestras propias fuerzas, porque Dios no va a estar en esa lucha, porque Dios no va a estar en esa pelea. Entonces, mis hermanos, vemos que el pueblo perdió, fue por eso. El pueblo de Israel perdió más hombres perdió el pueblo de Israel en Jai que en Jericó. Murieron más hombres cuando pelearon con Jai que cuando derrotaron y tumbaron las murallas, los muros de Jericó. Entonces, ¿cuántos vemos nosotros, mis hermanos, que perdemos en batallas? ¿Cuántos hermanos hemos visto que pelean siendo anatema, llevando el anatema, y después de la batalla que perdieron, salen y se van? ¿Cuántos vemos que ayunan y el ayuno, en vez de ayudarle, antes los sacan y se van y se pierden y no vuelven? Y sabe uno de ellos y no los vemos por los caminos del Señor. ¿Cuántos andan desorientados, mis hermanos? Porque estamos pensando que la vida con Dios es como nosotros la queramos llevar. Porque a los que queremos vivir una vida en obediencia, en santidad, nos dice que somos legalistas, que andamos siendo legalistas. Ustedes como son de legalistas. Ave María, usted no, hermano, entonces ustedes ya se perdieron para el mundo, se murieron para el mundo. La palabra lo dice. El que quiera salvar su vida por este mundo, la perderá. Pero el que quiera perder su vida por causa de mí, la salvará. Entonces yo prefiero salvar mi vida, perder mi vida aquí en el mundo, pero para ganarla para Cristo Jesús, para resucitar junto con Él y estar en las bodas del Cordero. Amén. Entonces, aquí estamos viendo, mis hermanos, cómo pierde el pueblo de Dios por la desobediencia. Y dice en el versículo 6 al versículo 9, vamos a leerlo, pues lo leo yo, mi hermano Jorge, qué pena. Dice la palabra que Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra y su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Esa era una manera, mis hermanos, en la que ellos le mostraban a Dios su lealtad, como perdimos, pero ¿por qué, Señor? Estaban angustiados. Josué rasga sus ropas, no solo por el luto de las 36 personas que murieron, sino que él y los ancianos están de luto por la pérdida de la bendición y la guía de Dios. Entonces, mis hermanos, muchas veces nosotros vemos que perdemos soldados, vemos que se desertan soldados, que se van soldados del pueblo de Israel, y cuando vamos a orar, oramos por ellos, pero muchas veces no oramos diciéndole: Señor, estamos perdiendo esta batalla, Señor, estamos perdiendo esa bendición suya, Señor, ya no nos sentimos guiados por ti por causa del pecado. Entonces vemos a Josué rasgando sus vestidos junto con los ancianos, pero más por el luto de esos 36 hombres, porque hay que hacer luto por esas personas, hay que orar por esas personas, hay que pelear en oración por esas personas, pero también tenemos que pelear para que Dios vuelva a traer la bendición a nuestras vidas, a traer la bendición a la congregación, a traer la bendición a su pueblo. Y que sea Él guiándonos, mis hermanos, para que no seamos como ese barco que vamos sin brújula, como ese avión que va sin la torre de control que lo está guiando, mis hermanos.
En este momento la torre de control de nosotros viene siendo Jehová, nuestro Dios. En este momento la brújula que hoy nos conduce viene siendo Dios, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros oremos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que no nos deje perder esa brújula, que Él camine con nosotros, que Él nos bendiga, que Él sea nuestra guía, que esa bendición que Él nos ha prometido la podamos tener en nuestras manos y la podamos gozar. Amén. Entonces vemos que en el versículo 7 dice: y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y dice en el versículo 8: ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Vemos que en el versículo 7 Josué le está diciendo al Señor: Señor. Claro que Josué no sabía lo que estaba sucediendo. Josué le está diciendo al Señor: Señor, pero entonces, ¿por qué me dijiste que pasara el Jordán para tomarme a Jai? Muchas veces podemos decir: Señor, pero si estamos orando, Señor, si estamos ayunando, Señor, si estamos vigilando, bendito Dios, Señor, ¿por qué no vienen las cosas a nosotros? ¿Por qué esa bendición no la vemos? ¿Por qué estamos perdiendo, Señor? Pero muchas veces es porque no sabemos que hay pecado en el mismo pueblo, que hay pecado en el grupo de líderes o en el grupo que estamos diciendo: vamos a orar. Cuando se ha hecho, se ha convocado al ayuno congregacional, cuando se ha convocado como para este viernes la vigilia. Pero ¿por qué hacemos el ayuno congregacional? ¿Por qué hacemos la vigilia? Porque queremos que las bendiciones que Dios nos está prometiendo, que esas promesas que Dios nos está prometiendo lleguen a nuestra vida, porque esas promesas nos van a llevar a gozarnos, a reírnos, a tener alegría, nosotros, nuestras familias y las personas que están afuera, y las personas, el pueblo de Dios. Entonces, nosotros, ¿qué estamos viendo, mis hermanos? Que Josué le está reclamando a Dios, le está diciendo: pero ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó si nosotros estamos haciendo las cosas bien? Si nosotros estamos obedeciendo. ¿Cierto? Muchas veces nosotros nos preguntamos: pero ¿qué está pasando, Señor? Y vemos que dice: para Josué y para los ancianos esta derrota era una calamidad nacional. ¿Cierto? Para nosotros, cuando nos sentimos que estamos perdiendo algo, porque es que muchas veces nos sentimos que el pueblo se apaga, que el pueblo está bajito de ánimo, que no vienen, que domingo, miércoles, viernes, vemos que el pueblo baja la intensidad, y cuando vienen vemos a un pueblo espiritualmente bajo, caído, agotado, ¿cierto? Entonces, eso es una pérdida, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no vamos nosotros a pelear verdaderamente como tenemos que pelear. Y dice que no tomaron esta derrota a la ligera. Una derrota así no solo sucede, sino que esa derrota, cuando viene así, es porque algo está pasando, mis hermanos. Hoy el Señor nos quiere enseñar que cuando hayan esta derrota, cuando nosotros veamos esto, es porque el Señor nos está diciendo: yo los necesito más activos. Y tomar al pueblo y decirle al pueblo: venga, a ver, algo está pasando entre nosotros, ¿cierto? Algo está pasando entre nosotros, porque si nos dio la victoria la vez pasada, vamos a colocarlo a este tiempo, nos dio la victoria la vez pasada, ¿por qué esta victoria, que es más simple, es una victoria que ya la tenemos, pero no nos sale, no nos brota de la mano? Amén. Un pueblo que no hay pecado. Un pueblo que tiene el anatema
ha tomado del anatema, mis hermanos. Es un pueblo que Dios no obra en el pueblo porque el pueblo está tomando del anatema, porque el pueblo no ha tomado las cosas de Dios en serio. Porque a pesar de que tenemos años y años en la palabra, años de conocer a Jesucristo, años de ser cristianos, seguimos queriendo vivir en la misma vida. Seguimos queriendo ser los mismos borrachos, seguimos queriendo ser los mismos malapalabrosos, con la misma pereza. No lo buscamos en oración, no leemos su palabra, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sucede cuando el pueblo de Dios es derrotado. Tenemos un anatema. Dice que Josué sabía que si la mano de bendición de Dios no estaba, no lo llevaba a la tierra prometida, todo estaba perdido. Que si Dios no los llevaba a la tierra prometida, o que si Dios los llevó a la tierra prometida, pero no iba a estar con ellos, era una derrota, mis hermanos. Era una derrota porque día a día, mis hermanos, día a día, hoy estamos en esta tierra prometida, esta tierra que fluye leche y miel. Pero día a día, mis hermanos, día a día tenemos que pelear por esta tierra. Día a día tenemos que pelear. Eso no es que ya nos posesionamos en la tierra y acostémonos a dormir. Esto no es esto, mis hermanos. Los introdujo aquí y aquí estamos, pero cada día es una batalla. Cada día es una guerra. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida, pero todos los días tenía que ir de batalla con el pueblo amorreo, con los cananeos, con los saduceos, y sacarlos de ese pueblo y tomarlo de ellos y entregárselo a Jehová. ¿Qué estamos nosotros tomando aquí de esta tierra? ¿Qué estamos tomando nosotros para entregarle a Jehová? Estamos tomando, en vez de tomar lo que hemos ganado en victoria y entregárselo a Dios, estamos tomando mejor el anatema. Nos estamos posesionando para tomarlo del anatema. Ahí queda esa pregunta, mis hermanos. Ahí queda. Entonces vemos que Josué le estaba diciendo en el versículo 8, Señor, si usted no está con nosotros, aún en la tierra prometida, vamos a ser derrotados. Y es tremendo. Es tremendo porque el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová, el que no perdía una batalla, fue derrotado en la tierra prometida. O sea, de que no nos sintamos muy seguros en la tierra prometida, porque si bajamos la guardia, tomamos del anatema, vamos a ser derrotados. Vamos a ser derrotados si no tomamos las cosas en serio, mis hermanos. Dice el versículo 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Es tremendo, mis hermanos. Es tremendo porque la principal preocupación de Josué era la gloria de Dios. Nuestra mayor decepción cuando pecamos es el oprobio que causamos al gran nombre de Dios. ¿Cierto? La victoria de Josué era tener la gloria de Dios en lo más alto. En lo más alto, mis hermanos. Esa es la gloria de Dios. Esa debe ser la motivación de nosotros. Tener la gloria de Dios en lo alto, en lo más alto, mostrar a Dios en lo más alto, que la gente glorifique a Dios, que la gente santifique a Dios, que la gente le dé gloria a Dios, porque Dios, su pueblo, lo está glorificando, lo está exaltando. Pero qué decepción nos podemos llevar nosotros, mis hermanos, cuando causamos oprobio a Dios por nuestros pecados. Contristamos el Espíritu Santo, contristamos su nombre
Su nombre es pisoteado y vituperado por su propio pueblo. Qué tan tremendo, mis hermanos. ¿No es una decepción? Es una decepción enorme nosotros ver que el pueblo, nosotros como pueblo de Dios, estamos vituperando y estamos haciendo que las personas que no lo conocen, las personas que no creen en Dios, no van a creer nunca, porque van a decir, si esos son sus hijos, si esos son su pueblo, entonces ¿para qué? ¿Para qué me voy yo a meter? Me quedo mejor aquí donde estoy. Amén. Entonces, del versículo 10 al versículo 15, mi hermano Jorge, vamos a ver qué es lo que Dios le dice a Josué. Amén. Verso 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Verso 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Verso 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Verso 13. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Verso 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Amén. Entonces vemos que aún Josué postrado ante el Señor, diciéndole: ¿pero qué pasó? Oh, sorpresa, cuando el Señor les está diciendo: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. ¿Cierto? Dios les está diciendo el pueblo: levántate, levántate, Josué, levántate, porque su pueblo, este pueblo que yo le puse a usted para que lo guiara, ha pecado, ha tomado de lo anatema. ¿Por qué te postras así? Porque Josué pensó que era él. Y es tremendo, pastor. Estamos en el espíritu, porque yo escribo esto en el versículo 10 y 11. La buena noticia era que Dios no le había fallado a la nación de Israel. Pero la mala noticia era que esta derrota se debía al pecado de Israel. El problema no era de Dios, el problema era del pueblo de Israel. El problema es de nosotros, mis hermanos. Ese problema no era ni de Dios ni de Josué. No era de ninguno de los dos, era del pueblo de Dios. El problema, la mala noticia era que el pueblo era el que estaba fallando. Josué lo sabía y Dios sabía que Josué lo sabía. Pero Dios también estaba esperando a ver qué iba a hacer Josué ante esa falta, ante esa pérdida que habían tenido. Entonces vemos, mis hermanos, que el efecto del pecado ahora tenía un poder ante los enemigos. ¿Y cuál era el poder ante los enemigos? Dice la palabra que ya ellos no le podrían hacer frente al enemigo. Mis hermanos, cuando hay anatema en el pueblo, cuando hay pecado en el pueblo, en mí, en usted y en cada uno de los que quieran pecar, cuando hay pecado, no podemos, bendito Dios, echar fuera demonios.
¿quién se nos va a someter? ¿Quién se nos va a sujetar? Si nosotros no nos estamos sujetando a nuestro Dios, a la obediencia de Dios. Nosotros no nos estamos sujetando a Él porque hemos pecado, porque hemos tomado del anatema. Entonces, ¿por qué nos volvemos tan osados? Me perdona la palabra. Nos volvemos tan osados a ir a coger un endemoniado y a echarlo fuera. Te vas fuera, te vas fuera. Ni hay autoridad, ni Dios está con nosotros. No está, es que desde que haya pecado en nosotros, desde que nosotros estemos fallando, Dios no está con nosotros, porque Dios no está donde está el pecado. Dios no habita donde habita el pecado. Amén. 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 Así es. Entonces, esto es una pildorita para que entendamos que si nosotros estamos fallando, no tiene que necesariamente ser fornicación o necesariamente ser robo. ¿Sí? Podemos estarle fallando a Dios diciendo, es que ese hermano, me cae tan mal. ¿Cierto? No eres un homicida. Sí, porque le estamos diciendo fatuo al hermano. Fatuo al hermano, porque lo estamos despreciando. Estamos despreciando a un hijo de Dios. Estamos despreciando a alguien por quien Dios dio su vida y la entregó en la cruz. Y nosotros con tanto anhelo le decimos, como me cae de mal. No le roba a nadie, pero le roba a Dios. Amén. No estamos llevando la obediencia que Dios nos manda. Mis hermanos, yo siempre he puesto este ejemplo. Si yo tengo mi casa, mi esposa, o mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanos, y si en la casa mía, donde está mi mamá, mi papá, o mi esposa, falta algo, se dañó la luz, se dañó el agua, falta algo, no hay comida, ¿quién tiene que traer el dinero para la comida, para arreglar la luz, para arreglar el agua? ¿No somos nosotros la familia? ¿O vamos a ir donde el vecino? ¿O vamos a ir donde los que están alrededor de nosotros viviendo en esa comunidad, en ese barrio? No somos nosotros. Entonces, cuando nosotros nos paramos aquí a hablar del diezmo y de la ofrenda, es porque estamos hablando para nosotros, para el pueblo de Dios mismo, porque se necesita para esto. Porque ¿cuántos son beneficiados por la canasta de amor? ¿Cuántos son beneficiados con las mismas ofrendas y los mismos diezmos que se entregan? Entonces, mis hermanos, vemos que el efecto del pecado ahora no tiene poder del pueblo ante los enemigos. Y vemos que Israel, en el versículo 13 dice, levántate, santifica al pueblo y di santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Mis hermanos, Dios lo dijo en el versículo 12. Y en el versículo 13 lo está volviendo a decir Josué, el profeta o el enviado de Dios. ¿Cuántas veces se para el ministro en el púlpito? No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Muchas gracias, amén, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces se para el ministro a hablar del anatema? ¿Y cuántas veces dicen, ya esté bien, me está tirando piedra? Ya vea, empezó a juzgar. Ya vea, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, vemos que Dios primero le habla al ministro para que después el ministro se pare aquí a decir, hay anatema en el pueblo. Y estamos perdiendo la batalla. Estamos perdiendo la bendición que Dios nos va a dar, que Dios nos ha prometido, mis hermanos. Amén, amén. Pero nosotros lo que salimos diciendo, porque como estamos tan concentrados y porque como tenemos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, decimos, ya estoy bien. Así es, mi hermano. Ya estoy bien. Ya me están tirando piedras. ¿Ahora qué hago? Pereza con esto.
Como si nosotros estuviésemos viendo que están cometiendo pecado. Es Dios, porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe lo que pensamos, lo que hay en este corazón, mis hermanos. Entonces, no pongamos al siervo como que es el que me está tirando piedras, como es el que me está diciendo lo que no me tiene que decir. Entonces, vemos, mis hermanos, que en el versículo 14, Dios le está diciendo a Josué, dándole la estrategia para que Josué sepa quién es el anatema. Y como hombre obediente, como ministro obediente, lo hace. Hoy tenemos como ministros, mis hermanos, como esos ministros de Dios que nos paran en este lugar, que nos nombra pastores, que nos nombra evangelistas, que nos nombra profetas, que nos nombran apóstoles, que nos nombran maestros. Hoy tenemos ese poder de Dios para nosotros obedecer y decir, vamos a convocar al pueblo, porque esto no puede estar sucediendo en el pueblo de Dios. Imagínense, el dueño del oro y la plata, el pueblo del dueño del oro y la plata viviendo en ruinas. Qué paradoja. El dueño del oro y la plata, su pueblo, su familia vive en ruinas, sus hijos viven en ruinas. Entonces, es tremendo, mis hermanos, es tremendo. Entonces, Josué, desde el capítulo 16 al capítulo 24, hace lo que Dios le manda. Empieza a ordenar al pueblo, dice la palabra en el versículo 14, empieza a formar, dice, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Él empieza a organizar las tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema. El viernes también me equivoqué. Es la gloria que vive. Amén. Y el que sea sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad a Israel. Sencillo, el pecado trae ruina, destrucción. Amén. Amén. Entonces, ¿qué vemos, mis hermanos? Josué obedece. Desde el versículo 16, para aligerar, hasta el versículo 24, Josué coge por tribus, coge esa familia, coge la casa de cada familia, y Dios le está diciendo, cójame esta tribu que fue la de Judá, ¿cierto? Cójame esta familia que es la de Sera, y cójame esta familia que es la de Sadi, y de los hombres de la familia de Sadi, sácame a Acán. ¿Ah? Pastor, ¿te imaginas donde eso se hiciera aquí? Ya nos habían matado a nosotros. Sigamos que. Amén. Aleluya. ¿Ah? Gloria a Dios. De esa familia sacaron a Acán. Y Acán lo trajo Josué, y le dice Josué, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor, que su significado es puerta de esperanza. Aleluya. Hoy, mis hermanos, yo profetizo que camino a la libertad está en el valle de Acor, en esa puerta de esperanza, porque Jehová se ha resarcido de su ira y no ha dejado que esa ira toque a camino a la libertad, mis hermanos. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Y vemos que Acán, dice la palabra en el versículo 25, y le dijo a Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron
después de apedrearlo, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y que Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Mis hermanos, es tremendo mis hermanos, porque por la avaricia de un hombre, por la codicia de un hombre, por las ganas de tener, pero no que Dios lo mande, sino que lo quieren tener por afuera, por sus propias fuerzas. ¿Cuántos hoy les llega cualesquier 5 millones de pesos y ya quieren prestarlo para hacerle más ganancia? ¿Cuántos hoy Dios les regala un carro, una moto y lo quieren poner al servicio, pero del mundo, no de Dios? Y quieren sacar finanzas y ganar. Y las cosas de Dios para atrás. Es tremendo, mis hermanos, porque Dios nos quiere bendecir, pero no es a la manera de nosotros, no es a la manera que César Perdomo quiere. Es a la manera que Dios nos está diciendo cómo tenemos que hacer, mis hermanos. Yo siempre he puesto esa reflexión. Si usted tiene una botella de agua, 99% agua pura, fresca, hermosa, rica, para beber en esos calores que están haciendo, pero el 1% de esa agua es agua de cloro, agua de baño sucia, ustedes se la toman. Muy berraco el que se la tome. Tiene que ser una sed muy tremenda, ¿cierto? Pero yo creo que con Dios estamos saciados, ¿cierto? Eso se la tomarían los que no tengan a Dios, porque los que tengan a Dios están saciados, mis hermanos. No tienen necesidad de tomarse esa agua con agua de cloro. Así es Dios. Dios no quiere que César Perdomo le esté dando el 80%. Dios no quiere que César Perdomo le esté dando el 50%, el 95%. Dios quiere que nosotros le estemos entregando el 100%, porque Él se entregó el todo por el todo. Él entregó a su único hijo, Él no dijo, te voy a enviar a Miguel para que pierda a Miguel y mi hijo se quede aquí. Él dijo, no, voy a enviar a mi hijo, que aunque baje a la tierra y haya pecadores, Él va a morir por esos pecadores. Amén, amén. Entonces, mis hermanos, eso es lo que quiere el Señor hoy. Que camino a la libertad esté en ese valle de Acor, en ese valle de esperanza. Guardemos esa esperanza, que si andamos para Cristo, andamos para Dios en obediencia y en santidad, vamos a estar en ese valle de Acor, en esa esperanza de que lo que Él nos ha prometido lo vamos a tener. Amén. Coloquémonos sobre nuestros pies, mis hermanos. Que Dios, Padre de la gloria, Señor, le damos gracias, bendito Rey. Gracias, Padre de la gloria, bendito Dios de los cielos. Oh sí, Señor. Santo, santo es tu santo nombre, bendito Rey. Poderoso Dios de los cielos, Señor. Poderoso Rey de los cielos, Señor. Grande y poderoso. Ahí donde está. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, pero también vamos a decirle, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, bendito Rey. Perdónanos, Señor, si hemos tomado del anatema, bendito Dios, Señor. Si no hemos obedecido a tu palabra, Señor. Si queremos vivir nuestra vida cristiana, Señor, como a nosotros nos parece. Si hoy queremos estar, bendito Dios de los cielos, claudicando entre dos pensamientos, entre dos caminos, bendito Rey de los cielos, Señor. Te pido perdón, Padre de la gloria, Señor. Te pido perdón, bendito Dios, Señor, si como pueblo te hemos fallado, Padre de la gloria.
Te pido perdón, bendito Padre de la gloria, Señor, si como ministros tuyos, Señor, donde tú nos has colocado y donde nos has dado honra y gloria, bendito Dios, te hemos fallado. Hemos traído una palabra, Señor, de pronto donde hemos dañado corazones, Señor. Te pedimos perdón, bendito Dios. Te pedimos perdón, Señor, si de pronto hemos dejado endurecer nuestro corazón como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, como tus hijos, bendito Rey, Señor. Perdónanos, Rey, Señor, porque no queremos seguir tomando más del anatema, bendito Dios.